Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a un día más de Día Político desde la capital de la República. Bueno, varios temas que abordar esta tarde-noche aquí en el Congreso Nacional de la República. El tema de las adendas, el presupuesto general de ingresos y egresos para el año fiscal 2025. Bienvenido, diputado Germán Altamirano. Un gusto, buenas noches. Buenas noches, un gusto, y al compañero también, y bueno, y al pueblo hondureño. Sí, en realidad hoy está agendado poder discutir y aprobar el presupuesto general de la República y además las adendas a los contratos de energía, y hoy esperamos poder desarrollar con normalidad la sesión. Esperábamos que comenzar temprano para poder desarrollarla y terminar en una sola jornada, pero vemos que avanza el tiempo. Que esperamos que se lleguen a acuerdos y a consenso con las distintas bancadas para poder aprobar de una sola vez y darle tranquilidad al pueblo hondureño sobre estos temas. Bien, correcto. El diputado José Virgilio García, también en representación por la bancada del Partido Nacional por el departamento de la Empira. ¿Les han informado usted ya algo a esta hora de la noche por parte del jefe de la bancada de su partido político? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Ricardo, un placer saludarle, como también a la gran audiencia, saludar al diputado Germán Altamirano. Vamos a compartir este rato aquí en Día Político junto con usted, Ricardo. En efecto, estamos esperando pues de que se inicie la sesión del Congreso y para discutir los diferentes temas de agenda. Nosotros como bancada del Partido Nacional hemos estado discutiendo la agenda, los temas, y esperamos pues de que hoy en esta tarde-noche pues sea de amplia discusión, pero sobre todo poder poner en el tapete de la mesa la discusión de lo que es el presupuesto, de lo que son las adendas y poder llegar a un buen término. Bien, el presidente del Congreso, Luis Redondo Guifarro, Germán, retornó aquí al Congreso Nacional de la República luego del evento de las Fuerzas Armadas, y esto es para continuar con estos consensos, acercamientos con los jefes de las bancadas de los partidos políticos. Entiendo que sería para abordar estos dos temas principales, Germán. Sí, por supuesto. Recordemos que hasta ayer, la bancada del Partido Nacional ha dicho que no va a acompañar la aprobación del presupuesto general de la República. Igual la bancada del Partido Liberal hasta ayer es lo que había dicho, pero bueno, eso es dependemos de esa habilidad que pueda tener el presidente del Congreso, la Junta Directiva, para poder llegar a esos consensos. Vuelvo y le repito, es para poderle dar tranquilidad al pueblo hondureño. Una vez más, ya el Congreso ha estado en demasiado tiempo en parálisis como para poder seguir dando incertidumbre en estos temas tan importantes, porque recordemos nosotros que el presupuesto es para que pueda seguir avanzando el país. No podemos seguir teniéndolo en esta zozobra, y además el tema de las adendas para los contratos energéticos, que es sumamente importante. Ahora, las dudas han continuado con este tema en toda esta socialización de las audiencias públicas en el tema del presupuesto. Pero ¿qué es lo que en verdad no les convence a la bancada del Partido Nacional? Bueno, mire, Ricardo y pueblo que nos escucha, hay diferentes temáticas, como por ejemplo, el 2022 a la actualidad este nuevo presupuesto ha incrementado en un 40%. La ejecución en sí del presupuesto actual apenas llega al 40% en sí. Y en ese sentido, pues creemos nosotros que incrementar aún más el presupuesto y no hay un 100% de ejecución es como que no está calzando y algo no está bien ahí. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos, hemos hecho más de 40 observaciones a este tema del presupuesto y esperemos pues que hoy se tomen en cuenta y se consideren en la discusión de este presupuesto. Pero realmente, como bancada del Partido Nacional, hemos hecho señalamientos, como por ejemplo, tema de salud, que lejos de querer incrementar ese presupuesto, más bien se ha reducido. Tema de lo que tiene que ver en las elecciones, por ejemplo, primarias, las elecciones que vienen en marzo, nosotros hemos dicho de que debe de ser el Consejo Nacional Electoral quien debe manejar todo esto, ¿va? Entonces, tantos puntos que discutir aquí, pero lo principal es que esos 40 puntos que hemos puesto en el tapete de la mesa, que sean discutidos y que si están en las condiciones de querer aprobar con las observaciones que hemos hecho, pues vamos a respaldar. De lo contrario, no estamos en la disponibilidad de querer apoyar un presupuesto que se ha incrementado mucho más del 2022 hacia la fecha. Ahora, las dudas cuáles son en el tema, porque hay otro tema importante que son el tema de los 18 contratos de las adendas, porque algunos de estos contratos ya caducaron, Germán.
Bueno, ¿tendría que entrar esta semana? ¿Es obligatorio ya esto? Sí, claro, tiene que darse porque muchos de ellos ya caducaron. Y recuerde que no son contratos nuevos, son precisamente contratos que estaban vigentes, que ha terminado su tiempo o su vencimiento y hay que seguirle dando continuidad por un tema de que si no entonces quedamos a oscuras, ¿verdad? O sea, sí, entraríamos en un problema bastante grande. Nosotros quisiéramos hacer borrón y cuenta nueva de esos contratos que nos han dejado estas administraciones anteriores, hay que decirlo. Lastimosamente no se puede hacer, sería irresponsable porque el país entraría en un caos energético. Se está haciendo una reestructuración desde la empresa de energía eléctrica. El ministro, el ingeniero Eric, ha estado haciendo una gran labor, pero estos contratos tienen que seguirse aprobando lastimosamente porque si no entraríamos en un caos energético. En cuanto al tema del presupuesto, se ha estado socializando desde hace mucho tiempo. Decirle al compañero que el tema del presupuesto de elecciones, eso ya está aprobado, el tema de elecciones primarias, eso ya no entra en discusión. Ahora, cuando estemos discutiendo el presupuesto, ellos podrán hacer sus señalamientos, eso no habrá ningún tipo de problema, pero sí le recordamos al pueblo hondureño que en efecto hay mucho dinero dentro del presupuesto que va al pago de la deuda, precisamente por toda la inversión, o más bien por las jaranas que nos han dejado los gobiernos anteriores, que nunca se invirtió en lo que debería y nos toca a nosotros pagar esos platos rotos. Hay que hacerlo y hay que seguir invirtiendo en el país para poderlo desarrollar. Ahora, ¿pero qué no les convence, Virgilio, en el tema de las adendas? Mire, el tema de las adendas, el principal problema que hay ahí, que lo quieren discutir en un solo plumazo. Tiene que ser una por una, discutir una a una, porque hay diferentes temáticas. Cada una de las adendas es con diferente tipo de producción, con diferentes temas de costos de producción, y entonces cada una de ellas debe ser discutida una a una. Y lo que se está manejando es que va a ser una sola, todas las adendas, y quererlas aprobar de un solo. Entonces, en este tema les hemos hecho las observaciones que la hagan una a una para poder tener criterio, poder tener la habilidad de poder hacer las observaciones y poder decir si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Pero si las quieren meter todas las adendas en un solo paquete, ahí es donde está el principal problema, que nosotros les estamos haciendo señalamientos a cada una de las adendas. Entonces, en ese sentido, en cuanto al presupuesto, compañero Germán, yo le podría decir, hay temas de ejecución y ese es el principal criterio que nosotros estamos señalando, que este presupuesto del 2024 no lo han ejecutado, les falta mucho por ejecutar, y entonces y hacer ese incremento sustancial, creemos nosotros que no es lo razonable. Hay temas en salud, hacemos el señalamiento en diálisis, por ejemplo, que en vez de incrementar el presupuesto para diálisis, más bien lo redujeron. Entonces, esos son los señalamientos y lo que estamos observando nosotros en el tema del presupuesto. No es que nos opongamos solamente por oponernos, no. Hay que hacer construcción, hay que analizar, hay que ver temas, por ejemplo, en la parte productiva. ¿Y qué vamos a hablar del tema del café, por ejemplo? Las calles están destruidas totalmente y necesitamos entonces desviar o hacer a un lado el presupuesto y llevarlo a aquellos puntos que son necesarios hoy más que nunca. Bien, correcto. Vamos a escuchar a la reacción por parte de Germán Altamirano después de la pausa comercial sobre este tema de, bueno, cuánto es la ejecución presupuestaria, si manejan datos, Germán, de todas las instituciones o a nivel total del gobierno. Vamos a la primera pausa, compañero. Continuamos con Día Político, compañeros, a esta hora de la noche desde el Congreso Nacional de la República. Germán, ¿de cuánto la ejecución presupuestaria mantienen ustedes hasta esta fecha? Bueno, mire, hasta ahora, datos más, datos menos, es un aproximado de un 70% de la ejecución presupuestaria. Recuerdo, bueno, hasta diciembre, eso era hasta como en septiembre, hasta ahorita actualmente no lo tengo exactamente, pero es que mire, a la ejecución presupuestaria en los gobiernos anteriores, ¿de qué le sirve al pueblo hondureño que se ejecute, digamos, un 90, un 100%, si el 95% de ese presupuesto se robaba o se iba en corrupción? Porque eso era lo que sucedía. Y yo le pongo un ejemplo muy claro. Durante 12 años el Partido Nacional tuvo un chance, o tuvo muchos chances, de poder invertir en carreteras, por ejemplo, como lo mencionó el compañero diputado. Sin embargo, no lo hizo. Hubieron proyectos que aparecían liquidados aquí en Tegucigalpa de carreteras que nunca existieron y otros proyectos de carreteras que se hicieron de pésima calidad. Por eso es que a este gobierno le ha tocado reconstruir la mayor cantidad de la arteria vial
de este país. Y usted ve ahora los proyectos tanto de caminos productivos, el tema de caficultura, cómo se ha invertido, porque es innegable la inversión que le ha hecho la presidenta Xiomara Castro en el tema de carretera, no solo en la carretera, la CA4, la CA5, y etcétera, etcétera, sino también en las carreteras a lo interno de los pueblos. ¿Qué significa eso? Que se ha mejorado. ¿Hace falta muchísimo? Claro que sí, pero lo que pasa es que hoy la ejecución presupuestaria que se ha hecho ha sido mucho más eficiente que lo que pasaba en otros gobiernos porque se robaban el dinero, que es lo que hoy no está pasando. Se entendió aquí en el Congreso Nacional de la República, con esta iniciativa que se dio lectura de la ampliación del presupuesto del Consejo Nacional Electoral y que se mencionaba las Fuerzas Armadas. Bueno, se entendió y este documento entendemos que ha sido retornado para que haga la propuesta directamente el Consejo Nacional Electoral, Germán. Sí, hubieron varios cuestionamientos, ¿verdad? Porque la oposición tenía varios señalamientos. Es normal, es entendible que por qué las Fuerzas Armadas estaba pidiendo. Recordemos también que las Fuerzas Armadas va a pasar a manos, o más bien pasa abajo la tutela del Consejo Nacional Electoral. Es decir, que aunque se le apruebe los fondos, va a ser el Consejo Nacional Electoral quien va a administrar todo el proceso electoral. Pero bueno, había señalamientos de la oposición y es por eso que el presidente del Congreso decidió que eso se retornaba al Consejo para que se consultara y fuera el Consejo quien lo enviara al Congreso Nacional y así se resuelve. Es por eso que ahora en la discusión de estas adendas, del presupuesto y demás, si hay alguna oposición, si hay alguna inquietud, se va a discutir también en el Pleno como hasta ahora se ha venido haciendo. Porque hasta que tengamos razón, es el Consejo Nacional Electoral, el ente electoral, que tiene que manejar estos fondos, ¿verdad? Es correcto. Bueno, ¿cuál era la duda directamente? Porque se mencionaba que era las Fuerzas Armadas a través de esta iniciativa quien iba a manejar la misma y estaba pendiente la oposición. Sí, mire Ricardo, solo antes de contestarle, al compañero Germán recordarle que en el último presupuesto del gobierno del Partido Nacional era alrededor de 308.000 millones de lempiras. A la fecha de hoy, el nuevo presupuesto va a incrementar en un 40%, más de 430.000 millones. Eso significa un aumento significativo, 40% de incremento prácticamente. Y usted puede salir, basta con que los vayamos por Marcala a La Esperanza y salgamos hasta allá al occidente y miremos cómo están esas carreteras. Están destruidas totalmente. Entonces, no es cierto. Y al pueblo de Honduras yo le digo, es demagogia, pero aquí lo que tiene que ver son los proyectos, verse. Entonces, en ese sentido, yo sí le estoy diciendo categóricamente, compañero, y al resto del pueblo, de que con un incremento en el presupuesto tendría que verse significativa los proyectos y todo esto. Pero al final de cuentas, lo que estamos discutiendo aquí es el tema del presupuesto para el 2025. Y nosotros hemos hecho una serie de observaciones. Y si esas observaciones las consideran y las toman a bien para beneficio del pueblo, porque vamos a otro tema, sector productor de café, que lo mencionó el compañero Altamirano. Anteriormente, compañero, yo le quiero decir, los productores recibían hasta 20 quintales de fertilizante, cada productor que producía 150 sacos de café. Hoy no lo reciben, hoy lo que reciben son alrededor de 4 quintales. Se lo dice alguien que es productor y que estamos en contacto con los productores. Tema, por ejemplo, el fondo cafetero, que recibía del Congreso un presupuesto alrededor de 100 millones, no lo recibe hoy. Entonces hemos visto que si bien es cierto, hay ciertas políticas para el sector productor de café, pero necesitamos ese respaldo contundente, que se sienta realmente de que se está haciendo el trabajo que hoy no está. Entonces en ese sentido debemos orientar y debemos hacer las acciones para beneficiar a nuestro pueblo. Tema del presupuesto, que quién lo maneja, CNE o militares. Bueno, nosotros decimos que tiene que ser el CNE, contundentemente. Correcto. Bien, y con este tiene que llegar el análisis, la opinión por parte del Consejo Nacional Electoral y tiene que ser lo más pronto, Germán. Sí, eso va a ser pronto, porque recordemos que las elecciones están ya a la vuelta de la esquina. Lo que pasa es que mire, el Partido Nacional antes, recuerde usted que ellos aprobaron 4.000 millones a los militares
para temas agrícolas, si se recuerda, ¿verdad? Claro, entonces son ellos los que en realidad es zapatero a sus zapatos y ellos eso no lo entienden porque le aprobaron 4.000 millones a las Fuerzas Armadas para que fueran a sembrar para temas agrícolas. No, nosotros no. Nosotros sí le damos a los agricultores lo que corresponde. A través de Banadesa se está inyectando fondos frescos para reactivar el agro y eso no es una mentira. Le recuerdo al compañero que fueron ellos los que aprobaron más de 90 hospitales aquí en este Congreso, que fue una mentira. Lo que hicieron fue robarse descaradamente el dinero y la presidenta sí está construyendo 8 hospitales que son de verdad. Así que temas de presupuesto, como dijo él, habían aprobado más de 300.000 millones, pero ¿en qué quedó? En corrupción. ¿En qué quedó? En muchos nacionalistas millonarios en este país. Eso es lo que pasó. Hoy el presupuesto se está invirtiendo como debe de ser. Yo lo invito a que recorra para Occidente la carretera completamente reconstruida. Esa arteria vial importantísima, el corredor turístico que se está haciendo de La Barca a Progreso, de Progreso a Tela a La Ceiba. Es más, lo invito a que recorra Honduras, no solo a la Marcal, a La Paz, sino que el resto de Honduras, de cómo la presidenta ha estado reconstruyendo este país. Pero mire, además de eso yo le digo, el tema presupuestario, para lo que aquí se iba a discutir en el tema específico de las Fuerzas Armadas, al final de cuentas la oposición tenía dudas. Bueno, lo que hizo fue el presidente, ok, que se vaya al CNE y que sea el CNE quien consulte. Se resolvió el problema y ahora aquí es que se ahogan en un vaso de agua. Al final de cuentas lo que se demuestra es que queremos hacer las cosas bien y de forma transparente, que es lo más importante. Bien, pero ¿cómo están las carreteras en Honduras? Vamos a escuchar a José Virgilio García después de esta segunda pausa comercial, compañero. Bien, muchas gracias. Continuamos, compañeros, con más de Día Político aquí en los bajos del Congreso Nacional de la República. Estamos observando en este momento ya una comitiva por parte del Ministerio de Finanzas para abordar este tema del presupuesto, la discusión que va a ser sometido ya esta iniciativa aquí al Congreso, el dictamen aquí a la Cámara Legislativa. ¿Están o no están destruidas estos accesos a las zonas productivas de café? Definitivamente a todo el pueblo de Honduras y los que somos productores de café, alrededor de 120.000 familias, sabemos muy bien que lamentablemente la cosecha de café sale en los tiempos críticos del clima, que llueve, que se vienen los chaparrazos, el frío, y difícilmente vamos a tener carreteras en buenas condiciones. Pero hoy estamos viendo completamente destruidas las carreteras, donde no han tenido el mantenimiento, donde no han tenido esa infraestructura que siempre se ha sabido tener. Entonces, en ese sentido, debemos de orientar, y es lo que yo le digo aquí a mi compañero Altamirano, debemos de respaldar a los productores, al sector. Mire, el sector productor de café es la columna vertebral de la economía de Honduras. Es el rubro que da estabilidad social. Si el productor de café y este rubro cae, yo le aseguro que es una convulsión social la que se viene. Entonces, por eso hay que ponerle atención al rubro del café. Yo le diría al compañero Altamirano, he recorrido Honduras, yo recorro todo Occidente. ¿Hay obras? Sí hay. Y se han hecho en obras en gobiernos anteriores también, y en este también. Pero el presupuesto es más grande hoy, recuerde eso. Y ahí van a salir los señalamientos. Bueno, ustedes dos son diputados de departamentos de zonas productivas de café. ¿Hay destrucción en alguna zona por el fenómenos naturales, Germán? Sí, claro que hay destrucción y lo que pasa es que ¿cómo no va a haber destrucción si en 12 años no tocaron las carreteras? Y quieren que en 3 años eso por arte de magia esté como autopista, ¿no? Y yo le voy a poner un ejemplo. Del 2020 al 2021, en un año, Juan Orlando Hernández invirtió 56.000 millones de lempiras en carreteras. Oiga bien, 56.000 millones en un año. ¿Y dónde está ese dinero? ¿Dónde están esas carreteras? Y Xiomara Castro ha invertido 14.000 millones, oiga bien, 14.000 millones en 3 años. Y usted sí puede ver la diferencia. Cómo están esas carreteras en las arterias viales. Como le dije hace un momento, hace falta muchísimo que hacer, pero en 3 años apenas estamos reconstruyendo lo que ellos destruyeron en 12 años. No es fácil, pero estamos apostando. Y otra cosa, caminos productivos es un dinero que se le destina a las alcaldías y en este momento las alcaldías nacionalistas son mayoría en el país. Así que si las arterias viales dentro de los municipios están todavía en peores condiciones es porque las municipalidades no están priorizando. Bien, muchas gracias a José Virgilio García y Germán Altamirano. A esta hora, compañeros, podemos observar, no hay acceso a la prensa, sesión que fue convocada para las 3 de la tarde y se espera una larga jornada aquí en el Congreso Nacional. Vamos con ustedes. Este ha sido un día más de Día Político. Buenas noches.